Buenos días, mis queridos hermanas y hermanos. El Señor Dios Padre Todopoderoso te ayude hoy, mañana y siempre. Este es Juan Cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: obedece al Señor en todo y tendrás una vida próspera. La palabra de hoy nos llega del libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, y dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En la versión actualizada, les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. En la versión en inglés, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, la palabra poderosa hoy del Señor nos llega del Evangelio de Juan. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, agradecemos al Señor por un nuevo despertar. Acuérdate siempre en la mañana, cuando abras tus ojos, dale gracias al Señor por tu vida. O cuando estés desayunando, agradece a Dios por un hermoso día. Lo importante es que seas agradecido con el Señor. Así empezamos nuestra mañana, orando por todo aquel que se encuentra enfermo, para que el Señor lo sane. En especial quiero poner en oración a Héctor Cubertier, quiero poner en oración a mi tío Héctor, a mi tío Ángel, quiero poner en oración a mi padre y a mi madre, que el Señor siga obrando en ellos. Quiero poner en oración a Yarixa, quiero poner en oración a Juan Lebrón y a Teresa. Que Dios los continúe sanando. Queridos hermanas y hermanos, quiero que prestes atención bien a la palabra que el Señor te trae esta mañana. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú lees la palabra que acabamos de leer, Juan 5:24, te está diciendo Jesús mismo te está diciendo: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjate bien lo que Jesús te está diciendo a través de la palabra, y te lo voy a leer en la palabra actualizada porque quiero que te lo grabes. Mi querido hermana y hermano, quiero que te grabes esta palabra. Yo te aseguro que el que presta atención a lo que yo digo, a lo que Jesús dice, al mensaje de Jesús, y crea en Dios, que fue quien me envió, mi Padre, tendrá vida eterna. Fíjate, el mismo Jesús te está diciendo: tú crees en lo que yo digo, en el que me envió mi Padre Dios, tú vas a tener vida eterna. Te está diciendo que no seas testarudo, que dejes de ser ignorante y que comiences a creer en Jesús, en quien te salvó a ti, en que dio la vida por ti en la cruz para salvarte. Y te está diciendo Él: tú escuchas mi palabra, tú crees en el que me envió, tú tendrás vida eterna. Oye, el Señor te lo dice y te lo repite una y otra vez a través de diferentes capítulos y versos bíblicos, donde Dios y Jesús mismo te dice que tienes la vida eterna. Si crees en lo que yo digo y crees en el que me envió, ahí es que está el detalle. Creer en lo que yo digo y creer en el que me envió. Ahí es que está el detalle de muchas personas. No es decir que yo creo en Dios, es reconocer
que Jesús vino al mundo con unas cuantas tareas, diría yo, y una de ellas no es solamente salvarnos a nosotros de nuestros pecados, es a que las personas aprendieran a creer en su Padre Dios. Él vino a dar testimonio de su Padre. ¿A cuántas personas Jesús no sanó? ¿Cuántos milagros Jesús no hizo mientras estuvo vivo aquí entre nosotros? ¿O acaso ustedes no se acuerdan a la niña que no estaba muerta sino dormida y vino a la vida? ¿O no se acuerdan del amigo que Jesús lloró, Lázaro? Después de estar muerto lo trajo a la vida. ¿Ustedes no se acuerdan todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en vida aquí en la tierra? No solamente nos salva a nosotros, sino que vino a hablar de su Padre para que las personas aprendieran a creer en Él. Y en aquel entonces, creer en Dios no era lo mismo que la gente escuchaba que creer en Dios. Porque hoy en día tenemos las herramientas para poder creer en Dios, pero aquel entonces no había tecnología, no había internet, no había teléfono, a duras penas existía, yo diría yo, las señales de humo, por no decir otra cosa. Las personas se comunicaban mandando mensajes con mensajeros a través de caballos. Entonces, mira lo difícil que es haber creído en Dios en aquel entonces. Y hoy en día lo fácil que es creer en Dios y la gente lo ignora. Jesús mismo te lo está diciendo. Crees en lo que yo digo, crees en quien me envió y obtendrás la vida eterna. Y más aún te dice, aunque hayas vivido alejado de Dios, y hayas vivido sin creer en Dios, ya no serás condenado, pues habrás recibido la vida eterna. Vuelve Jesús y te dice que no vas a ser condenado, que recibirás la vida eterna. Pero para esto tienes que aprender a creer en lo que Él dice y en quién lo envió. Y no estamos hablando de creo en Dios y ya. No, estamos hablando y profundizando lo que la palabra de hoy te quiere traer a ti, mi querido hermana y hermano. Grábate esta palabra, Juan 5:24. Grábatela, porque es una de las palabras en donde mismo Jesús te está prometiendo la vida eterna, pero te la está prometiendo con unas condiciones que tú tienes que estar dispuesto a creer y a seguir. Y ahí es donde está el problema de muchos seres humanos. Y no voy a decir cristianos, porque el verdadero cristiano para él no es un problema lo que yo estoy diciendo. Estoy hablando para los seres humanos que aún dicen creer en Dios, pero esta palabra los pone a dudar, los pone a temblar. Que cualquiera dice que cree en Dios, pero ¿crees en lo que Jesús vino al mundo a decir para que las personas aprendieran a creer en Dios? ¿Tú crees verdaderamente en quien lo envió? ¿Serás salvo? ¿Obtendrás la vida eterna? ¿No serás condenado? Dice la palabra, lo dice Jesús, quien nos salvó a nosotros. Entonces, ¿por qué el ser humano quiere ir en contra de lo que dice Jesús, en contra de lo que dice Dios? Si la palabra te lo está diciendo, mi querido hermana y hermano. Más claro no puede estar. Es más, hoy está claro en la palabra de la Biblia y en la palabra actualizada. Más claro no puede estar. Y yo espero que tú que me estás escuchando y me estás viendo, puedas aprender a creer en que nosotros vivimos en un mundo en el cual tenemos que aprender
no solamente a creer, sino a mantenernos en los caminos del Señor para poder llevar y evangelizar a las personas que aún no creen en Dios. Porque nosotros estamos destinados a evangelizar en este mundo, a llevar la palabra de Dios. Yo quisiera que muchas personas le dedicaran más tiempo a Dios. Yo estaba escuchando esta mañana una reflexión, más bien yo diría una semimisa de un padre que quisieron opacarlo. Y mi madre me lo envió y aproveché esta mañana y lo escuché. Y verdaderamente tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en este mundo para evangelizar, para aprender a creer en Dios. Y nosotros tenemos que inculcar eso en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos. Que saquen tiempo y dediquen tiempo para el Señor. Y bien decía él en esta mini misa que yo escuché, donde él decía que tanta tecnología que existe hoy en día y nosotros no podemos sacar tiempo para orarle al Señor. Y ya eso yo lo había dicho anteriormente, pero escuchándolo a él, reaccioné y dije, caramba, las veces que yo he dicho que tenemos que aprender a sacar tiempo para el Señor, me lo reafirma un seguidor de él, un sacerdote, que quisieron callarlo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque el que lleva la palabra de Dios y aboga por la palabra de Dios, jamás será callado. Al contrario, será escuchado. Él tiene un canal en YouTube que él hizo y él daba sus misas ahí. Y digo sus misas, solamente di esta del 31 de enero. Y con nada más escucharlo, me doy cuenta de que hay muchas personas que quieren darse a conocer y quieren dar a conocer a Dios desde una perspectiva diferente a la que muchos conocen, no callando, sino hablando la verdad, diciendo lo que realmente amerita decir cuando la persona es sabia y conoce al Señor. Voy a terminar con esto en la palabra de hoy. Si tú quieres ser conocedor de algo o quieres ser algo en la vida, tú tienes que leer de lo que quieres ser conocedor. Tienes que aprender a escuchar al que sabe. Tienes que aprender a leer lo que necesitas para poder testificar sobre eso que estás hablando. Y con eso termino la palabra. Con que tú, mi querido hermana y hermano, aprendas de que Jesús no vino al mundo solamente a salvarnos de nuestros pecados, sino a que conociéramos a su Padre. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, si tú estás dispuesto a seguir las enseñanzas de Jesús y a conocer a su Padre. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, quiero orar por la paz del mundo. Quiero orar para que el Señor siga sanando todas las heridas en nosotros. Quiero seguir orando por aquel que cumple años, para que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Quiero seguir orando por todo aquel que se encuentra enfermo. Al principio de la oración, quiero ponerme en oración a mí para que el Señor me siga sanando por completo, siga sanando a mi esposo Mayra, que siga bendiciendo a mis hermanos, que siga bendiciendo a mis hijos, que le siga dando claridad a cada uno de ustedes para que sepan distinguir lo que es bien y lo que es mal. Este es Juan Cruzado, en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor, déjate llevar por las Sagradas Escrituras
y por lo que Jesús te trae a diario para que aprendas a conocer a su Padre. Mis queridos hermanas y hermanos, en esta mañana tan maravillosa damos gracias al Señor por un nuevo despertar, por un nuevo comienzo, un nuevo día. Damos las gracias al Señor, oye, por tantas cosas maravillosas que Dios nos regala y derrama a diario sus bendiciones sobre nosotros. Y en esta mañana comienza tú a andar en los caminos del Señor, comenzando a orar. Dios te bendiga, mi querido hermana y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.